Un aplauso, Señor, hermano. Todavía está bien. Gracias, Señor. Puede sentarse, estando bien. Dice la Escritura que herencia del Señor son los hijos. Los hijos, como lo decía nuestra hermana Rita, es una gran responsabilidad. Tener hijos no nada más es aventarlos. Tener hijos es dar la vida por ellos. Algo que nosotros, pues muchos de nosotros, nos ha costado mucho trabajo aceptar. Nosotros vivimos para nuestros hijos. ¿Cómo puedo decir que nosotros vivimos para nuestros hijos? Porque tenemos el ejemplo del Padre que está en el cielo, que vive para nosotros, que vino y dio su vida por nosotros. Nosotros no éramos hijos de Dios. Nosotros éramos parte de la creación de Dios. Éramos un pueblo que no conocía a Dios. Le había oído de Dios. Porque sus padres les dijeron alguna vez, o tal vez fueron a un lugar, pero no conocían a ese Dios vivo y verdadero. Muchos tal vez todavía no sepan que Dios es su Padre, aunque lo llamen Padre. Y muchos de nosotros, aunque lo llamamos Padre y creemos en Él, vivimos nuestra vida sin obedecerlo, sin respetarlo, sin tomar en cuenta su palabra. Y eso no quiere decir que Él no está ahí para salvarnos. Cada vez que nosotros, en nuestra angustia, en nuestra aflicción, clamamos a Él, Él siempre ha estado con nosotros. Aunque nosotros no hayamos estado con Él, Él siempre ha estado con nosotros. En las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Y Dios me hablaba en todos estos días acerca de un hombre llamado Josué. Y reflexionando acerca de la historia de ese hombre llamado Josué, traje a remembranza la historia de ese pueblo, del pueblo de Dios. Un pueblo que fue escogido de entre todos los pueblos de la tierra a través de un hombre llamado Abraham. Y de ese hombre, Abraham, nacimos todos nosotros. Todos aquellos que profesamos la creencia en Jesús, venimos de los lomos de Abraham. Esas son nuestras raíces. Ellos son nuestros padres. Ellos fueron los que nos legaron a nosotros esta fe que hoy tenemos en el nombre del Señor Jesús. Ellos dieron su vida por nosotros. Ellos fueron consagrados a Dios para que tú y yo hoy pudiésemos estar aquí escuchando esta palabra, haciendo lo que hicimos, consagrando a esta niña, a ese Dios vivo y verdadero. Porque tal vez si eso no se hubiera dado, estuviéramos pensando que las obras de nuestras manos son dioses. Y estaríamos movidos como se movían todas las culturas y como se mueven aún muchas, a ofrecer a nuestros hijos a la creación, a las criaturas, al sol, a la luna, a las estrellas, adorar cosas que no son dioses.
y vivir una vida como consecuencia creyendo que Dios está con nosotros, pero sin identidad. Porque todos los pueblos que han vivido en la creencia de sus dioses, no importa qué tan gloriosa haya sido la magnificencia de su fe ha perecido. Podemos hablar de los druidas, de los celtas, podemos hablar de los egipcios, podemos hablar de los mayas, aún en nuestras raíces, de los aztecas. Desaparecieron esas civilizaciones, esos pueblos. Aunque todavía existen por ahí secuelas de esa cultura. Pero, más sin embargo, el pueblo de Dios, a pesar de que a través de los siglos ha sido perseguido, Hitler mató 6 millones de judíos, para no contar todos aquellos cristianos que murieron a través de la Santa Inquisición. Pero más sin embargo, aquí estás tú, aquí estoy yo, porque el reino de Dios sigue creciendo, se sigue dilatando, se sigue expandiendo. Y un día, aquellos que hemos creído en ese reino, aquellos que hemos sido adoptados por ese Padre, todos estaremos frente a Él, tarde o temprano. Tarde o temprano. Y ese hombre, ese Padre que nos engendró, dice la Escritura, juzgará a los pueblos, a las naciones. Se abrirán los libros y todos compareceremos ante Él. Y todo aquel que no se haya inscrito en ese libro será quitado de su presencia. Esa es la fe que nosotros abrazamos. Esa es la creencia que nosotros tenemos. Por eso hacemos lo que hacemos y lo tomamos en serio. No estamos jugando, no estamos experimentando, no estamos a ver si sale. No, esta es una realidad. Jesús es una realidad. El reino de Dios es una realidad. Nosotros como hijos de Dios también debemos entender que somos un pueblo especial. Amén. No somos cualquier pueblo. Amén. Sí, Señor. Muchos se avergüenzan de Jesús. Muchos de los que vienen a la iglesia esconden las Biblias para que no vean que son cristianos. Dice la palabra: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él. Pero el que me confesare delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios está buscando un pueblo que lo obedezca. Así como esta niña fue consagrada al Señor, esa niña el día de mañana crecerá y de ella dependerá si ella decide guardar la ley del Señor en su corazón, abrazar la fe en el Señor Jesús y cumplir con el propósito que Dios tiene para ella. Porque Dios nos dio a todos los seres humanos un libre albedrío. Tú decides. Si obedeces, tú decides. Si caminas, tú decides. Tú le dices al Señor: aquí está mi vida, y te dispones, y el Señor te da su espíritu para que tú puedas cumplir con su palabra. Ese pueblo que se multiplicó en la tierra, del que nacieron Jacob,
Isaac y los 12 hijos de Israel, un día fueron a morar en la tierra de Egipto. Y allá en Egipto pasaron 400 años y se multiplicaron. Y de ser un solo hombre, 70, dice, eran las personas que entraron. Salieron millones, como 1 millón, o no sé cuántos millones, el día en que Moisés fue enviado por Dios para sacarlos de Egipto, de la esclavitud. Y entraron en el desierto. Y ahí en el desierto, todos hemos visto alguna vez la historia de Moisés. Todos alguna vez hemos, en la televisión, sido impactados con los efectos que nos presentan. Cuando el mar se abre, cuando el fuego desciende. Pero nosotros no estuvimos ahí. Pero ellos, los que estaban ahí, todos los que caminaron en el desierto, que salieron de Egipto, murieron. Solo entraron los hijos de los que habían nacido ahí en el desierto, liderados por un joven que siguió a Moisés durante los 40 años que caminaron en el desierto, obedeciéndolo, escuchándolo, siendo fiel. Y ese hombre llamado José fue el encargado de introducir a esos millones o a esos miles que se multiplicaron o que pues nacieron en el desierto a la tierra prometida. Voy a leer un poco ahí en la palabra, porque muchos de nosotros ignoramos el por qué suceden las cosas. Algunos no, otros sabemos. Pero Dios no nos dejó así nomás a la algarete para que nosotros manejáramos nuestra vida e hiciéramos con nuestra vida lo que se nos pegara la gana. Aquellos que hemos sido parte, o aquellos que hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Dios, tenemos un Padre. Y ese Padre quiere enseñarnos para que podamos vivir esa vida que Dios quiere que vivamos, representando a la familia a la que representamos, con sabiduría, con integridad, con inteligencia. Y fíjense, voy a leer un poco. A los que traen Biblia, si me quieren seguir, está en Deuteronomio. Voy a empezar desde el capítulo 3. En el verso 23. Voy a leer como si tuviera el pergamino en mis manos que me legó Moisés, y voy a leer tal como está escrito. Y oré al Señor en aquel tiempo diciendo, está hablando Moisés, el líder que lo sacó de Egipto, Deuteronomio capítulo 3, versos 23. Oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay entre el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como tú las haces? Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero el Señor se había enojado contra mí a causa de ustedes, por lo cual no me escuchó. Y me dijo el Señor, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisa, alza tus ojos al oeste y al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo, y fortalécelo, porque él va a pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que tú verás. Y paramos en el valle delante del Peor. Y Moisés está hablando con el pueblo, y le está diciendo que Dios no le había permitido a él entrar a la tierra, porque el pueblo se rebeló. El pueblo murmuró, el pueblo blasfemó, hicieron pecar a Moisés.
se estresó tanto Moisés que un día golpeó una piedra para que brotara agua porque el pueblo estaba pidiéndole agua. Y dice que esa piedra era Cristo. Y él la golpeó. Y Dios le dijo, no va a hacer nada. Y no quiso. Y cuando Moisés se estaba casi despidiendo, haciéndoles un recuento de la historia a la nueva generación, porque todos murieron en el desierto, entraron los hijos que nacieron, que no venían maleados, que no traían todas las costumbres y las mañas que habían aprendido durante todos esos 400 años en Egipto. Traían una cultura pagana, una cultura, una creencia totalmente opuesta a la creencia que Dios quería que ellos tuvieran. Muchos de nosotros, así, venimos de Egipto, porque Egipto representa el mundo. Venimos llenos de mañas, de costumbres, de creencias, que te heredaron tus papás, que te heredaron tus abuelos, que aprendiste en la sociedad donde te movías. Muchos de nosotros venimos de ahí, por una manera de pensar. Yo así soy, así pienso, así creo. Venimos con muchas cosas en nuestro corazón, con muchas cargas. Y Dios nos saca de Egipto. Muchos experimentamos esa libertad. Algunos todavía, aunque vienen a la iglesia, no han salido de Egipto. Están nada más entre el pueblo de Dios. No han nacido de nuevo. Y aquellos que han nacido de nuevo experimentamos en este primer amor una libertad, un gozo. Queremos que todo el mundo sepa lo que nos pasó. Se nos quitó un fardo de encima, un peso, una carga, la culpa que nos condenaba. Ahí dice un corito: Cristo tomó mis cargas y las tiró al mar. Y esa libertad hace que nosotros nos veamos diferentes y que la gente hasta nos pregunte y nos diga: ¿qué te pasó? Nosotros mismos de repente estamos mirando y sentimos como que no somos nosotros los que está viendo, sino alguien está viendo a través de nosotros. Recuerdo esas experiencias que tenía cuando yo volteaba y miraba y sentía que yo no era el que estaba viendo, sino alguien estaba viendo a través de mis ojos. Pude comprender después quién era: la nueva criatura, Jesús. El que me había hecho libre y el que me había dado su espíritu para que yo pudiese caminar en esa tierra. Y entonces venimos al Señor con alegría, con gozo, y orábamos y parece que todo lo que pedíamos se nos concedía. De repente hasta yo me quedaba espantado porque pensaba: ¿quién me habrá oído? Porque yo pedía algo y me lo daba. Entonces Dios me respondía. Pero hubo un momento en el que tuve que entrar al desierto. Un momento en el que tuve que entrar por las tribulaciones. Un momento en el que Dios tuvo que meterme en el fuego para ver lo que había en mi corazón, para que yo me diera cuenta de mi naturaleza, para que yo reconociera verdaderamente que en mi corazón había rebeldía. Dios quería quitarme todas las costumbres, las formas, las maneras en las que yo tenía para poder salir adelante en mi vida. Y muchos de los que estamos aquí estábamos acostumbrados a hacer tranza, a mentir, a usar la manipulación y el chantaje para obtener las cosas que nosotros deseábamos. Santiago por ahí escribe: matáis y andéis en envidia, codiciáis y no tenéis, pedid pero no recibís, porque pedís mal, para gastar
en vuestros deleites, almas adúlteras. Entonces, Dios, así como a este pueblo, a nosotros también nos mete al desierto, para que salga a relucir la naturaleza pecaminosa, para que nos demos cuenta que necesitamos ser enseñados a no mentir, a no murmurar, a no quejarnos. Hay personas en Cristo que se la pasan quejándose de todo. Muchos de los que están aquí, ¿verdad? Muchos, y la verdad es verdad. La verdad no peca, pero incomoda. Cada vez que nos sucedía algo extraño, nos quejábamos. Y cada vez que nos quejábamos, y ahí traíamos la queja así como una venta de oro de la flor de tierra. Otros más escondida. Pero de cualquier manera, todos, en alguna circunstancia de nuestra vida, hemos blasfemado contra ese Dios que se reveló un día a nosotros, que nos mostró su gloria, que nos hizo sentir ese amor tan grande, ese perdón que no habíamos podido experimentar, porque ni siquiera nosotros considerábamos que éramos dignos de misericordia. Y experimentamos el amor de Dios, conocimos su grandeza, conocimos su misericordia, nos extendió Dios su favor. Y cuando nosotros éramos reos de muerte y estábamos condenados a vivir sin Dios, Dios se manifestó a través de Jesús y nos adoptó. A nosotros que no éramos pueblo, nos hizo pueblo. A nosotros que no teníamos una identidad, que éramos del mundo, nos dio un nombre y nos hizo su iglesia, su pueblo. Hermanos, Dios a través de Moisés les empieza a leer la ley a aquellos que iban a entrar a la tierra prometida, aquellos que se iban a empezar a involucrar con las creencias, con la cultura, con la manera de pensar de los pueblos donde ellos iban a entrar a poseer la tierra. Por eso, antes de salir del desierto, Moisés les recuerda la palabra y les dice en el capítulo 4: ahora pues, Israel, ahora pues, iglesia, escucha los estatutos y los decretos que yo te enseño, para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os da. Voy a volver a leer: para que los ejecutes, los vivas, entres y poseas la tierra que el Señor nuestro Dios, el Dios de vuestros padres, os da. Otra vez, me gustaría que hasta si quieres subrayale. Dice: ejecutes, vivas, entres y poseas la tierra que el Señor te da, el Dios de tus padres. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos que el Señor tu Dios te da, que yo te ordeno. En el Apocalipsis dice: el que quitare las palabras escritas en este libro, el que le quitare, yo quitaré su nombre. El que añadiere, yo le añadiré las plagas también que están escritas en este libro. Dios, hermanos, a través de Cristo nos salvó por gracia. Pero el hecho de que Dios te haya extendido su gracia y su misericordia no te da derecho de vivir tu vida como te pegue la gana. Tú vivías tu vida como te pega la gana antes.
Fuiste enseñado así por tu naturaleza pecaminosa a discernir entre el bien y el mal, entre lo que estaba bien y lo que no estaba bien, según tu manera de pensar. Vivimos, ¿verdad?, con una mujer, o los que vivimos con un hombre, con la persona con la que te casaste, y piensan diferente. Tú estás pensando una cosa y das por hecho, y resulta que él está pensando y da por hecho otra cosa. Aún yo puedo estar hablando y tú puedes estar en tu mente maquinando tu propia enseñanza, tu propia interpretación, tu propia manera de cómo tú ves las cosas que Dios está tratando de hacerte entender, que tengas entendimiento. Jesús reprendió a sus discípulos y en varias ocasiones dijo: ustedes también no son sin entendimiento, no tienen entendimiento. Pablo por ahí dice: teniendo el entendimiento entenebrecido por lo que hay en ellos, por la necedad, por la terquedad de sus corazones. Nosotros somos un pueblo especial, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios nosotros tenemos que tomar en cuenta a Dios. No podemos vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera. Es un engaño. No es porque estás aquí, porque ya la hiciste, porque ya tienes un nombre, porque ya tu nombre está escrito en el libro de vida. Dice el Señor: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo conozco muchos cristianos que empezaron en el camino, pero en el desierto se quedaron y ya no están en el Señor. Algunos de ellos dicen que Jesús es un mito, y siendo predicadores, maestros de la palabra por años. Vemos entonces que hay un gran peligro. Dice la palabra de Dios que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles. Y también dice la palabra de Dios que en los tiempos últimos, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo, engañará, si fuere posible, a uno de los escogidos. ¿A quién va a engañar? El enemigo. A los que no tienen amor por la verdad, a los que creen que así como están viviendo está bien, a los que andan buscando su vida. Jesús dijo: el que busque su vida, el que gane su vida, la perderá, pero el que por causa mía pierda su vida, la hallará. El que no toma su cruz y se niega a sí mismo no es digno de mí. ¡Qué tremendo! La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. No es que tú digas: es que yo hago esto, yo hago ello, yo hago lo otro, y por eso yo soy salvo. No, no. El Señor Jesús nos salvó por gracia. Pero no porque te salvó por gracia, te está dando el derecho de vivir tu vida en libertinaje. Usar la gracia de Dios como ocasión para la carne. Dios todavía quiere que guardemos su palabra. O podemos decir: Jesús dijo que aquel que le quite un tilde, una coma, un acento, él también va a quitar su nombre. Quiere decir que porque el Señor ya te salvó, tú puedes seguir mintiendo. Acabo que murió por ti para darte vida. Quiere decir que porque el Señor te salvó por gracia, tú ya puedes seguir cometiendo adulterio, deseando, codiciando otras mujeres que no son tu esposa. Quiere decir que tú puedes vivir tu vida como te pegue la gana. Acabo que Jesús es bueno y Él te salvó. Pues te tengo malas noticias. No es eso. Por eso viene un tiempo, siento, en donde Dios, aquellos que tienen el espíritu de Josué y de Caleb, les va a entregar la tierra. Les va a conceder aquello que ellos están anhelando,
deseando, esperando. Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos caminaban en sus estatutos, pero violaban la ley y por causa de su desobediencia venían otros pueblos y se los llevaran a otras naciones, no importa qué tan lejos fueran, si se convirtieran de todo su corazón, si buscaran al Señor y se arrepintieran, dice, no importa qué tan lejos los hayan llevado, yo los voy a traer otra vez de vuelta a la tierra que les di. No importa si tus hijos están en el abismo de la perversidad. No importa si aquella persona a la que tú amas tanto, digas tú, no tiene lucha, no tiene remedio. Si tú te humillas delante del Señor tu Dios, si tú lo reconoces, Él va a hacer que tus cautivos sean liberados. Dice en el versículo 3: vuestros ojos vieron lo que hizo el Señor con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó el Señor su Dios en medio de ti. Mas ustedes que seguisteis al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardad pues y poned por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aleluya. La gente tiene que ser confrontada con tu manera de vivir, no con tus palabras, porque muchos queremos que se convierta la gente, pero no damos testimonio, porque es incoherente lo que decimos a lo que ellos ven que vivimos. ¿Sí o no? Muchos dicen, pues para ser como ellos, mejor me quedo con esto. Pero Dios está demandando obediencia, porque Él quiere que seamos un pueblo sabio. Dios quiere enseñarnos la sabiduría, hermanos, aún para administrar en esas cosas que nosotros pensamos que no tienen importancia y que no son espirituales. Porque porque no somos buenos administradores. El dinero, el poco dinero que ganamos, se nos va y a veces andamos pidiendo prestados o empeñando las cosas. Pero no es porque Dios falle, es porque nosotros no somos sabios. No le hemos pedido al Señor sabiduría cómo administrar. Yo, hermanos, yo puedo dar testimonio de que un hijo de Dios, que busca a Dios con todo su corazón y confía y pone su confianza en Dios, no tiene por qué andar empeñando sus cosas. No tiene por qué andarle entregando lo que con tanto trabajo le costó ganar a los usureros. A ellos dicen, ay, qué bueno es porque me sacó del apuro. No te sacó del apuro, te metió en un hoyo y de ahí no vas a salir. Porque vas a sacar y refrendar y al rato vas a empeñar, y muchos tienen un estilo de vida así porque no son sabios. Yo no creo un pueblo de Dios, un hijo de Dios que ande caminando en la verdad y que haga las cosas como Dios dice, que tenga que pasar por eso. La necedad muchas veces nos hace pasar por esas cosas. La rebeldía, el no saber esperar y confiar. Y a veces cuando estamos en ese desierto de la necesidad, blasfemamos. Y decimos, Dios, ¿dónde estás? Tú dijiste que eras mi proveedor y mi pastor, y mira cómo me tienes. Eso fue lo que el pueblo de Dios decía. Ellos estaban viendo, un día tuvieron hambre y Dios les envió así codornices en el desierto. Imagínense ustedes las arenas, donde no hay nada, ni vida, ni nada. Les dio a comer pan del cielo. De repente una piedra, pum, que se abre y empieza a salir agua, y esa piedra los iba siguiendo por 40 años. Dios estaba ahí.
Ellos lo miraban en la noche, una columna de nube, una nube grande que les tapaba para que no les pegara el sol. En el día, en la noche, un fuego para que no tuvieran frío. Dice la Biblia que su calzado no envejeció, su ropa no envejeció. 40 años con unos guaraches, 40 años con una muda de ropa, pero ellos no lo veían. Muchas veces nosotros no vemos la grandeza de Dios. Cuando vengan a la vida de Sara aquellas preguntas de que Dios no la ama, de que Dios no está con ella, de que por qué a ella, ahí está una respuesta de que Dios la ama y que Dios está con ella. Cuando tú te preguntes en el momento de la necesidad por qué Dios no está contigo, acuérdate de los días pasados que Dios suplió tu necesidad. Cuando tu hijo se enfermó y sanó, cuando de repente de una manera milagrosa Dios envió a alguien a tu casa y te trajo lo que tú estabas necesitando sin que tú anduvieras pidiendo, porque confiaste en Dios en lugar de ir a pedir prestado y no pagaste, porque muchos tienen la costumbre de pedir prestado y no pagar. Y Dios no quiere que seamos ese pueblo, que la gente ya no tenga ni confianza en nosotros. Al contrario, Dios quiere que nosotros seamos ese pueblo en el que la gente puede confiar. Desgraciadamente, hermanos, cuando yo tenía trabajadores en los que menos confiaba, las personas a donde yo iba a trabajar, de lo que más me hablaban era de los malos, del mal trabajo y el mal testimonio que le habían dado los cristianos. Y nosotros profesamos una fe y una creencia en nuestro Dios, y le hablamos a la gente y nos jactamos de la grandeza de Dios, pero por causa de no hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios, somos tropiezos. Si tú eres de esos, arrepiéntete y recibe el perdón, pero ya no sigas haciendo. Hay una mujer que cuando oí que cayó a la cárcel, me alegré tanto. Hermano, qué gacho eres, ¿cómo que te alegraste porque una mujer? Sí, me alegré porque esta mujer era una tranza. Hasta el diablo le robaba. A ella no le importaba si una anciana no tenía que comer y los 100 pesos que traía en la mano era lo último que ella se los quitaba. A todo el mundo timó, aún a los que la amaban, a todo el mundo. Y cuando ella cayó a la cárcel, yo me alegré, que gracias, Señor, porque ha librado a ese pueblo de una lacra muy grande. Y espero que ahí adentro de la cárcel se arrepientan, porque ella muchas veces usó el nombre de Jesús. ¡Ay, Jesús, soy cristiana! Y timó un montón de cristianos. Y yo les dije, cuídense de esta mujer. No, que no le suelten nada ni papel, no. Demasiado tarde ya le soltamos. Entonces, hermanos, Dios quiere que seamos un pueblo diferente. ¿Sí o no? Entonces por eso te metes al desierto, para limpiarte, para purificarte, para que en lugar de que tú, con la tendencia que tienes de arreglar los asuntos a tu manera, esperes, te humilles y clames al Señor y Señor, aquí estoy, yo no quiero robar ya. Señor, yo ya no quiero ser un mentiroso y a causa de mi mentira. Señor, yo ya no quiero ser un chantajista. Hay personas, hermanos, que hasta lloran y viven la mentira y la creen y tienen lo que quieren.
¿Les ha pasado a ustedes? ¿Han encontrado gente que las ha timado de esa manera? Llorando, usando el nombre de Dios también. Yo he encontrado gente así. Nosotros no debemos ser como ellos. Debemos ser un pueblo diferente. Y eso es lo que Dios está diciendo. El 7. Porque, ¿qué nación grande hay entre ustedes que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo les pongo delante de ustedes? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercaste y pusiste el pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Y habló el Señor con vosotros en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó el Señor en aquel tiempo, para que os enseñase los estatutos, juicios, que los pusieran por obra en la tierra a la cual pasaban para tomar posesión por ella. Guarden pues mucho en vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que el Señor habló con ustedes en medio del fuego, para que no se corrompan y hagan con vosotros esculturas, imágenes de figura alguna, esfinge de varón o de hembra, figura de animal alguno que en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Señor tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a ustedes el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. La gente que en el mundo es dada a la idolatría, es dada a los horóscopos, es dada, déjalos. Dice ahí que Él se los dio a ellos, no son del pueblo de Dios. Pero la gente que pertenece a Dios tiene a Dios y a nada más. Y Dios es espíritu. Y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren, de corazón, con honestidad, no con apariencia, en verdad. Nadie aquí es perfecto. Nadie aquí es lo suficientemente sano o santo como para que tome piedras y arroje sobre otro. Pero no se trata de ser cómplices. Se trata de que Dios está hablándonos acerca de vivir una vida consagrada para Dios. Jesús dijo, no puede servir a Dios y a Mamón. Dice la Biblia, 1 Juan, dice, el que ama el mundo es enemigo de Dios. Porque la amistad con el mundo no es amistad con Dios. Si el mundo te aplaude, preocúpate. Si el mundo te rechaza, la gloria de Dios. Pero si te rechaza porque estás haciendo la voluntad de Dios, no porque estás haciendo tranzas, o porque eres un mentiroso, o porque eres un grosero con la gente.
Muchos de nosotros éramos muy groseros, ¿verdad? A ver, levanta la mano los que eran groseros con los taqueros, con los microbuseros, con los gasolineros. Yo era de eso. Pero tuve que cambiar. Y me costó mucho trabajo. Yo era de las personas que me brincaba los altos, me pasaba los semáforos, no respetaba las leyes cristianas. Y Dios me tuvo que enseñar. Porque no me dejaba pasar una. Parece que nomás hacía una y me caía. Yo soñaba con los policías. Hasta que tuve que decirle, Señor, está bien, me voy a poner en orden, pero quítalos de mí ya. Hazme invisible, escóndeme de ellos. Es verdad lo que le estoy diciendo. Años me persiguieron, pero no eran ellos, era Dios que me estaba diciendo, quiero que te corrijas. Quiero que te corrijas. Mi camioneta no trae las placas actualizadas, no porque yo no quiera, porque la persona que me la regaló no me dio los papeles, pero gracias a Dios que ya llegaron los papeles. No estaban ahí, ya llegaron. Así de que les pido que oren por mí, porque tengo que ir por ellos para arreglar mi camioneta. Porque ya me han dicho varias veces los federales, te voy a quitar la camioneta. La última vez que fuimos a Tijuana me dijo, si no vinieran aquí tus hijos, los niños, te la quito. Dios quiere que nos corrijamos en todo lo que esté a nuestro alcance, porque hay cosas que no están a nuestro alcance, no podemos, pero lo que está a nuestro, lo que Dios está diciéndonos a cada quien Dios le está diciendo en alguna área, corrígete. Ya no le hables así a tu esposa. Ya no trates así a tus hijos. Ya no seas así con tu marido. Te está diciendo Dios algo así. Te ha estado hablando Dios, porque en todos estos días, si mal no recuerdo yo, Dios nos ha estado hablando a nosotros acerca de que tenemos que corregir esa rebeldía que traemos para sujetarla y llevarla cautiva en obediencia a Cristo Jesús. ¿O no? O vamos a hacer un pueblo donde cada quien hace lo que le pega la gana y decimos que somos hijos de Dios, pero nuestras obras parece que dicen que somos hijos de Dios. Veamos, hay que corregirnos, tenemos que corregirnos. No porque Jesús nos salvó, nosotros ya no vamos a hacer lo que Dios dice. Yo pongo en el 26, yo pongo hoy, 4:26, por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra a la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, y no estaréis en ella largos días, sino que seréis destruidos. Y luego que el Señor los esparce entre los pueblos, y quedaren pocos el número entre las naciones a los cuales los llevará el Señor. Y si vieres allá a dioses hechos de manos, de hombres, de madera, de piedra, que no ven y que no oyen, que no comen y que no huelen, mas si desde ese lugar buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu corazón y de toda tu alma. Y cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran casa, o se haya oído otra cosa como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablándole en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación,
con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en tierra de Egipto. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Por cuanto Él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hasta hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor Dios arriba en el cielo es, y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te vaya bien a tus hijos? Yo quiero darles una herencia a mis hijos. Tal vez yo no pueda darle a mis hijos una casa a cada uno, como lo hizo mi abuelo con todos mis tíos. Posiblemente y alcance a darles una carrera, si Dios me da fuerza, salud y vida para seguir adelante. Pero la mayor herencia que yo quiero dejarle a mis hijos es el que ellos puedan seguir cuando yo me muera, siendo hijo de Dios, no negando la fe, no después de que su padre se murió, ellos se fueron al mundo a hacer todo lo que ellos quisieron hacer, porque yo no les enseñé con mi vida, con mi ejemplo, con mi testimonio. Yo quiero que cuando, si Cristo no viene antes, porque yo creo que Cristo va a venir antes, pero si no viene, no le hace. Yo voy a seguir viviendo como si Cristo no viniera, pero como si Cristo fuera a venir ya. Yo quiero que el día de mañana mi hijo Benjamín se halle enseñándole a sus hijos que el Señor, aquel Dios en el que sus padres un día le inculcaron la fe, se convirtió en una realidad en su vida, y ahora él puede tener esa experiencia con ese Dios vivo que le habla a él también, así como le hablaba a su padre. Ayer Benjamín hizo algo y se lo voy a decir porque me emocionó. Se metió en ello. Porque hay veces que pues yo saco las cosas malas, ¿no? Ya saben, y los reprendo, porque somos ejemplos y tenemos que ser ejemplos de que hay que exhortar a nuestros hijos, enseñarlos a guardar pues la ley, a guardar el orden, a comportarse. Y es una faena, no son, mis hijos son, yo creo que son los peores, pero ahí estoy y ahí estamos viéndolos. Gracias a Dios por Erika, por Joel, que están ahí con nuestros jóvenes. Hermanos, lidiar con un adolescente no es cualquier cosa. Ahora lidiar con un puño. Denle gracias a Dios porque hay alguien que tiene carga para enseñar a tus hijos. Pero la responsabilidad no solamente es de ellos, sino que toca a ti. Tú eres la que tienes que resistir a tus hijos. Tú eres el que tienes que enseñarle a tus hijos a temer a Dios. Pero ¿cómo van ellos a temer a Dios si te miran a ti? Que tú no lo temes. Tú tienes que dar tu vida para que tus hijos crean que lo que tú dices es cierto. Porque
Me acuerdo, mis hijos, hermanos, yo tuve mucho cuidado de no prometerles cosas que no les iba a poder cumplir. Porque yo no quería que mis hijos tuvieran un concepto de mí como un padre que no cumple. Porque si no, entonces a ellos se les iba a quedar grabado que Dios tampoco va a cumplir. Por eso hay que tener cuidado. Yo vengo de una cultura donde mi padre muchas veces me prometió un montón de cosas que nunca me cumplió. ¿Te suena a ti eso? Nosotros también, a nuestros hijos les prometemos cosas y no les cumplimos y se nos hace tan fácil. No nos damos cuenta que estamos sembrando en ellos la indiferencia hacia las promesas. Dios nos ha dado promesas y Él sí cumple. Y hay que tener cuidado que no andan prometiendo cosas que no vamos a cumplir. Y pues le doy gracias a Dios de que se puso a ayunar. Algunos de los que están aquí nunca han ayunado en su vida. Y a veces uno también tiene que ayunar. Porque el ayunar es humillarse. Tal vez no sé por qué Benjamín ayunó. Me imagino que ha de haber ayunado porque dice: Señor, no puedo con esta rebeldía. No sé, no me ha dicho por qué. Pero no creo que haya ayunado por algo malo. A veces, hermano, cuando estás batallando con algo en tu vida, ayuna, humíllate, dile: Señor, aquí estoy, yo no quiero ser así. Quiero ser diferente, quiero dar fruto, quiero ser testimonio para mi esposo, para que él se convierta a ti, viendo mi actitud hacia cómo él se comporta conmigo. No como antes, ¿verdad? Él sacaba una navaja y tú sacabas un filero. Él sacaba una pistola y tú sacabas un cuerno. Y era una guerra. Y los hijos ahí estaban en medio de la guerra hechos pedazos. Porque tú salías, pero tus hijos sembraste en ellos. Nosotros somos un pueblo especial, un pueblo diferente. ¿No están enojados? Sí entendieron que no solamente es creer, sino también hechos son amores. Damos gracias a Dios por la palabra. Padre, yo sé que vienen tiempos buenos. Vienen tiempos buenos. Yo creo, Padre, que tú vas a redarguir el corazón de las personas y ellas se van a arrepentir y van a buscarte. Y estás preparando un pueblo para enseñarles a ellas tu palabra, tu ley. Porque será tanta la gente que faltarán maestros, Señor. Faltarán porque tú vas a visitar la tierra y tú vas a darle al hombre la oportunidad de salvarse, porque tú no quieres que ninguno se pierda. Y yo creo que cuando esos tiempos vengan, Señor, tú no estás preparando hombres en un instituto bíblico, tú estás preparando hombres en la vida, mujeres en la vida, aprendiendo a vivir una vida en Dios, siendo guiados por Dios, escuchando la voz de su Dios, poniendo atención a lo que Dios les está hablando, poniendo por obra la palabra que Dios les está pidiendo que tienen que cumplir, para que sean pueblos sabios. Y aquellos que vienen como niños, porque van a venir hambrientos, van a estar con la boca abierta, poniendo atención a esas palabras que van a salir de la boca de esos hombres y esas mujeres. Pero tú no vas a darles el ser maestros a los que no quieren obedecer, a los que no quieren hacer tu voluntad, para que no sea que corrompan a esos que vienen con hambre, con deseo de vivir una vida diferente. Viven tiempos de cambio y tú estás demandando en tu pueblo obediencia, que nos abramos paso y que venzamos el miedo para creerle a Dios y saber que Dios sí cumple, y que si Dios dice que vamos a tomar al gigante, el gigante se va a doblar, porque Dios va con nosotros. No importa cómo se llame, si es pornografía, si es adulterio, si es mentira, si es hechicería, si es, no sé, lo que sea, calumnia, el nombre que cada quien tenga ahí, que se levanta de vez en cuando ese gigante para gobernar a cada uno de tus hijos, Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por los oídos que hoy pudiste traer para que escucharan este mensaje.
Yo ruego, Señor, para que no haya oídos sordos en esta iglesia. Amén. Para que no haya una mente reprobada, mi Dios, sino que haya corazones limpios, puros, que reciban la palabra y que digan, Señor, es cierto, perdóname, yo no he sido un buen hijo, pero quiero ser un buen hijo. Yo recuerdo cómo deshonraba a mis padres con mi manera de vivir. Lo recuerdo, Padre. Pero un día dije, ya no voy a deshonrar más a mis padres. Y decidí entregarme a ti para honrarlos, Señor. Y yo sé, Padre, que todos y cada uno de nosotros lo podemos hacer si estamos dispuestos. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Amén, Señor.